Bueno, iniciamos la clase. Muchas gracias por estar acá conectados. Fin de semana largo, día patrio. Espero que hayan tenido un buen feriado. Bueno, como ya les comenté el feriado anterior, doy la clase principalmente porque estamos en cuarentena y los días son todos bastante parecidos. Y para que no se vayan atrasando con respecto a lo de los viernes, más que nada por una cuestión personal mía, prefiero llevar las 3 comisiones a la par y no que se empiecen a desfasar todas. ¿Sí? Por suerte la clase de hoy que cae en feriado es una clase que nos toca relativamente corta con un tema breve. ¿Sí? Me avisan por chat si me están escuchando bien. Yo ahora empiezo a compartir la pantalla. Perfecto. Bien, ahí ya deberían estar mirando el codeblock. Creo un proyecto. Perfecto. Bien, bueno, la mayoría de ustedes, como ya les había preguntado en la primera clase, la mayoría son recursantes, llegaron a cursar un par de días conmigo, así que tienen por ahí una idea de lo que vamos a ver hoy, pero así todo lo voy a empezar bien desde cero, porque es un concepto importante, puede que sea la clase más importante de todas las que tuvimos hasta hoy. O sea, las clases anteriores que tuvimos, básicamente estuvimos aprendiendo a utilizar C, ¿sí? Las variables, cómo son sus estructuras, cómo es la sintaxis. Pero ahora lo que vamos a ver hoy es ya no tanto de C, si bien va a tener un par de mañas por el lenguaje, pero es un concepto fundamental de prácticamente cualquier lenguaje que vayan a utilizar. ¿Sí? Entonces, por ahora, lo que estuvimos haciendo es cosas de este estilo. A ver. Sí, estoy compartiendo la pantalla. No sé, alguien más que me diga que no está viendo. Sí, acá me figura que estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, chequea bien lo tuyo, pero sí, acá estaría todo bien. Bueno, hoy por hoy hoy por hoy no, las clases pasadas lo que estuvimos trabajando es con una programación con varios nombres, una programación lineal, una programación secuencial, programación top-down también se puede llamar, o como le digo yo, una programación de arriba para abajo. O sea, empezamos con la primera instrucción, se ejecuta, bueno, ya empezamos mal, primera instrucción, se ejecuta, otra instrucción, se ejecuta, otra instrucción, se ejecuta, no sé, un for, ejecuta una instrucción, ejecuta otra instrucción, repite la cantidad de veces que sea necesaria, pero siempre de arriba para abajo, sale del for, ejecuta otra instrucción, y así hasta que llega al return 0. Cuando llega al return 0, termina el programa. ¿Bien? Por eso que se llama una programación lineal. Empieza arriba, termina abajo, sin grandes cuestiones a nivel literario, si quieren, o sea, es de muy fácil seguimiento. Ya no lee de arriba hacia abajo, va a entender más o menos lo que hace el algoritmo. Pero esto tiene sus problemas, sus falencias. ¿Cuáles son sus falencias? Que, por ejemplo, hay cosas que repetimos a cada rato. Por ejemplo, si este fuera un for para mostrar un vector, nosotros qué haríamos, no sé, acá, cargar vector, mostrar vector. Después, por ejemplo, cargar otro vector con los números impares y después ¿qué hacemos? Mostrar vector. Sumar vectores y después ¿qué hacemos? Mostrar vector. Restar vectores y después ¿qué hacemos? Mostramos el vector. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se repiten una y otra vez. Entonces, cuando surgió esta cuestión, cuando se empezó a programar y la gente se dio cuenta que hay partes del algoritmo que uno repite una y otra vez, se preguntaron, che, ¿para qué lo vamos a hacer tantas veces si ya lo hicimos una vez? Entonces acá aparece el concepto de función y de procedimiento. Básicamente lo que es a un segmento de código decir, bueno, esto yo lo voy a usar muchas veces, así que le pongo un nombre, y cada vez que tenga que usar eso, lo llamo por su nombre y no lo vuelvo a hacer. O sea, lo hice una vez sola, lo puedo reutilizar la cantidad de veces que quiero. Eso va a facilitar mucho
nuestra codificación. O sea, una vez que hicimos algo, listo, lo usamos, no lo volvemos a hacer, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta clase y por eso quiero hacer hincapié en que es una clase muy importante. Bien, antes de eso, vamos a repasar una cuestión para asegurarme que entendieron algunos aspectos que vamos a necesitar utilizar hoy. Vamos con un for bien simple, un for de 0 a 5, de 0 a 4. Bien, donde en este for podemos hacer, por ejemplo, vamos a hacer un printf que después de la niñita va a mostrar un entero. ¿Qué entero? El entero del iterador, ¿no? Un printf súper fácil. Y ahora otro printf acá, afuera. Les pregunto a ustedes, ¿qué va a mostrar este programa? ¿Qué les parece que va a mostrar esto? Va a mostrar de 0 a 4, ok. Por ahí dicen explota. Cuenta regresiva, no, porque sería regresiva, sería al revés, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué más? Del 0 al 4 y después del for el 4. El segundo print no mostraría nada. Bien. A ver. Hubo dos respuestas más o menos buenas. O sea, está claro que esto muestra un for de 0 al 4. El problema es la cuestión la siguiente. Como dijo ahí Nicolás y como está diciendo, como dijo Gregorio y como dijo alguien más al principio, esto no está del todo bien porque si bien el for va a funcionar o funcionaría, acá en el printf estoy mostrando la variable i. Y la variable i está definida adentro del for. ¿Sí? Entonces acá aparece el concepto de lo que es una variable local. I es una variable local del for. ¿Qué quiere decir esto? Es una variable que se la definió adentro del for. Cuando una variable se la define adentro de un juego de llaves, o sea, de alguna estructura, por ejemplo acá del for, cuando se la define adentro de ese ámbito, solamente se la puede usar en ese ámbito. Es decir, la variable i existe dentro del for, yo la uso dentro del for, pero no la puedo usar afuera del for. Bien, por lo cual la respuesta correcta es la que dijeron al principio, la que no la dijeron, la preguntaron. ¿Explota? Esa es la respuesta correcta. Esto no funciona. Vamos a ejecutarlo. Bueno, tenía un error antes de lo que esperaba. Desde i igual 0 hasta i menor que 5, punto y coma, y más. Más allá de ese error, el error que me interesa es este error, ¿sí? Acá dice que no está definida la variable i. Y efectivamente, la variable i no está definida. La variable i está declarada, pero dentro del for, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que esto funcione, la variable i la tendría que definir afuera del for, dentro del main. Entonces, ahora sí, el for va a mostrar de 0 al 4 con todo esto, y cuando salga del for, ahí sí va a mostrar algo. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué va a mostrar esto cuando lo ejecute? Ya muchos contestaron, pero 0, 4, 0, 0, va ganando el 0. ¿Alguno más? Cero, 1, 2, 3, 4, 0. Ok. Bueno, no me gustaron mucho las respuestas. Vamos a ejecutarlo, así ven el resultado. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No sé por qué pensaban que esto mostraba 0. Me preocupa eso, que todos decían 0. O sea, ¿por qué motivo se dejó de ejecutar el for?
El for se dejó de ejecutar porque en algún momento, cuando la i valía 4, mostró el 4, sumó 1, y ahí la i pasó a valer 5. Entonces el for dijo, ah caramba, vale 5, tengo que salir de acá. Entonces salimos del for. Salimos del for con la i igual a 5. Entonces efectivamente acá muestra un 5, porque fue por el motivo por el cual se dejó de ejecutar el for. ¿Sí? Entonces, el 0 no. Entonces acá viene esa cuestión. Y en este caso, así como está definida i, ¿qué es? I es una variable local del main. O sea, la i está definida dentro del main. ¿Ven? Está dentro del corchete del main. ¿Qué quiere decir esto? Que se la puede usar solamente dentro del main. Entonces, ¿por qué solamente dentro del main? Alguien me podría preguntar, ¿y por qué la estoy usando en el for? Bueno, el for está dentro del main. O sea, cualquier cosa que esté dentro del main puede utilizar la variable i. ¿Sí? No sé si eso les confundía. O sea, ¿está dentro del main el for? Sí. Es por eso que a la variable i también la puedo usar en el for. Porque sigo estando en mi localidad, por llamarlo de una forma. ¿Sí? Y está definida dentro del main, así que dentro del main la puedo usar. En particular la puedo usar dentro del for. No habría problema. De hecho, podría usarla, no sé, adentro de un while. Y adentro de ese while podría poner un if. Y adentro de ese if, ahí podría hacer esto y esto, ¿no? O sea, acá estoy usando la i, la estoy usando adentro de un if, adentro de un while y adentro de un for. ¿La puedo usar? Y sí, la puedo usar. ¿Por qué? Porque todo eso está dentro del main. O sea, no habría problema. ¿Bien? Entonces, mientras esté dentro del main, la puedo utilizar. Ese es el concepto de variable local. Como me gusta decir a mí, dentro del juego de llaves donde se lo define, o sea, yo acá lo defino dentro del juego de llaves del main, bueno, ahí adentro puedo pivotear entre esta llave y esta llave y puedo usar a la i las veces que quiera. En el for va de 0 a 4, ¿por qué? Porque llega hasta 4. Pero ¿por qué salió del for? Y salió del for porque hace 4 le sumó 1. Cuando le sumó 1, la i pasó a valer 5 y el 5 dejó de cumplir la condición. Entonces i vale 5. Nunca la mostré porque no entro al for. ¿Sí? O sea, llegó a sumar 5 y se fue del for. Bien. Bueno, ese es el concepto de variable local. Define una variable dentro de un segmento de programa y a esa variable la puedo utilizar en ese segmento. Afuera de ese programa no la podría usar. Bien. Así como existe el nombre variable local, quiere decir que debe existir otro tipo de variables. Hay otro tipo de variables que son las que se llaman variables globales. Variable global, por ejemplo, yo podría definir int número, por ejemplo, igual a 5. Esta es una variable global. ¿Por qué? ¿Entre qué juego de llaves está? Si se fijan, no está dentro de ningún juego de llaves. ¿Ven? Yo antes decía, bueno, estoy dentro del main, estoy entre esta llave y esta otra. Acá este número, ¿dónde está? No está en ningún lado, o sea, está de forma global. Esto es una variable global. Variable global quiere decir que se la puedo usar en cualquier momento del algoritmo. O sea, la puedo usar dentro del main, dentro del for, dentro del if, dentro del while y dentro de cualquier otra estructura que son las que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Sí? Esto es variable global. Variable global se la puede usar en cualquier momento del algoritmo. Por ahora no quiero decir mucho más de las globales. Lo único que les voy a adelantar es que en una programación sana y buena, la idea es que nunca haya variables globales, que haya la menor cantidad posible. ¿Sí? Siempre trabajar con variables locales. Pero bueno, está bueno definir también lo que es el concepto de variable local. Otra vez, por ahora con lo poquito que sabemos, variable local mucho no nos cierra qué es. ¿Por qué? Porque por ahora estamos trabajando siempre dentro del main, ¿sí? Con lo que sabemos. Y bueno, aprovechando el concepto de variables globales, hay otros subtipos, si quieren, de variables locales, que más que variables locales son lo que se llaman las constantes. Uno a veces en un algoritmo se da cuenta que hay valores que se mantienen fijos durante todo el algoritmo. Se mantienen constantes, se mantienen sin cambios. Esos se llaman constantes y se las define así. Uno pone define
el nombre de la constante en mayúscula, por ejemplo pi. Pi es una constante matemática de geometría más que nada. 14, 15, 92, 6. Entonces, el valor de pi no cambia nunca. Entonces, ¿para qué vamos a tipear a cada rato pi cuando uno tiene que hacer pi por radio cuadrado, pi sobre 2, etcétera, etcétera? ¿Para qué vamos a tipear a cada rato si uno dice, bueno, eso es constante, lo puedo definir acá arriba? Y así con cualquier otra constante que uno vea a priori en el ejercicio. Las constantes también son globales, porque están definidas arriba del main. ¿Sí? Constantes tampoco vamos a usar muchas, pero bueno, está bueno que ya tengan ahí cómo se utilizan. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con algún programa que por algún motivo va a trabajar con una matriz de 4×8, por ejemplo, uno podría decir, bueno, como 4×8 es algo que está fijo y no va a cambiar nunca el tamaño de la matriz y va a ser siempre ese, podría decir, bueno, podría definir un tamaño columna que sería 8 y defino también el renglón que podría ser 4, columna o fila, como quieran llamar. ¿Sí? Para este tipo de cosas podrían llegar a definir variables globales o constantes globales. ¿Sí? Al ser globales las podemos usar en cualquier momento, así que yo acá podría decir printf porcentaje de, coma, fila. Compilo y después de dejar renglón, ven, acá estamos viendo la fila que vale 4. ¿Sí? Simplemente como para que vean cómo se lo usa. Una cuestión de las constantes, de las definiciones constantes, es que no vale igual. ¿Ven? Si se fijan acá no puse ningún igual, simplemente dejé un espacio. Se define una constante con este nombre y con este valor. No lleva el igual. Y creo que ya lo dije, pero lo repito, siempre en mayúsculas, las constantes. No, la constante no hace falta que se defina el tipo de dato. Acá mismo se define. Si tiene punto, quiere decir que es flotante. Si es un número muy largo, pasa a ser doble. Si no tiene punto, es entero. ¿Sí? Y también, una que yo uso bastante, que muchas veces yo la llamo dejar renglón, pero ahora la voy a llamar así, renglón, que es, yo siempre en los printf pongo estas linitas y los saltos de renglón. Es como para hacerlo más fácil y siempre igual, lo puedo definir acá. Entonces, por ejemplo, si yo hago printf, en vez de escribir esto, podría ser printf renglón. Entonces yo al ejecutar, ¿qué ejecuto? Ejecuto esto, ¿ven? Dejé dos renglones y puse linitas. ¿Sí? Sí, de hecho es lo que hice acá. ¿Ven? Definí esta colección de caracteres como una constante que se llama renglón. Entonces cada vez que quiero separar entre una cosa y otra, en vez de hacer printf esto a cada rato, puedo hacer printf renglón. ¿Sí? Esto es una pavada, pero yo la he usado bastante. No hace falta las comillas, profe. No, porque las comillas están acá, ¿ves? Yo le digo printf renglón. Y renglón ya tiene las comillas. Sí, no hace falta. No, en renglón tampoco las comillas. Y lo que dice ahí Sebastián, no se puede. No se pueden definir funciones con cambiarle el nombre a la función. No, eso no se puede. Sí. Bueno, nada, esto a modo anecdótico. Este es un subtipo de variables globales. Son globales, pero no son variables, son constantes. No cambian durante todo el ejercicio. Bien, ¿entendió estos dos conceptos de local y global? Bueno, entonces, dicho esto, voy a borrar todo y pasemos a hacer lo que nos interesa. Supongamos que
yo lo que quiero hacer es sumar dos números, ¿no? Supongamos que yo tengo un int i igual 5, un int j igual a 11 y quiero sumarlos. Quiero sumar esos dos números y guardar el resultado. ¿Cómo haríamos? Haríamos, bueno, necesito un int resultado y ese resultado, ¿cómo va a ser? I más j. Buenísimo, listo. Ya tengo la suma. Ahora, ¿qué pasaría si necesito sumar otros dos números? Tendría que volver a repetir esto, ¿no? I más j y guardarlo en otra variable, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es una función para no tener que repetir esta operación una y otra vez cada vez que necesitemos sumar. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Nuestra primera función va a ser súper simple, pero va a ser como para entenderla. La estructura que tienen las funciones es así. Primero, ponemos el tipo de resultado. O sea, si yo voy a hacer una función que suma enteros, mi resultado va a ser entero. Entonces, lo primero que pongo es el resultado de mi función, lo que se llama retorno. Pero no hay que perder de vista que es el resultado, ¿sí? Después, el nombre de la función respetando los mismos estándares de las variables, es decir, en minúscula, y en caso de que haya más de una palabra, la inicial de la segunda o tercera palabra en mayúscula. Por ejemplo, sería sumar enteros. Entonces, por ahora tengo una función que se llama sumar enteros y que me va a dar como resultado un entero. Y después, entre paréntesis, los datos que voy a sumar. Entonces, voy a sumar un entero que se llama n1 y un entero que se llama n2. Y ahí pongo un punto y coma. Esto que está acá son los datos que yo necesito para que mi función haga lo que tenga que hacer y me dé como resultado un entero. Entonces, en este caso, mi función va a sumar n1 y n2, no importa cuáles son, los va a sumar y me va a dar como resultado un determinado entero. ¿Sí? ¿Se entiende lo poquito que dije por ahora? Esto primero se llama retorno, lo segundo es el nombre de la función y lo que está entre paréntesis se llama parámetros. Parámetros de la función o parámetros de entrada de la función. Bien. Y lo que hice acá arriba del main fue simplemente la definición. O sea, definí a la función. Acá tengo la definición. Así como está esto, no hace nada, ¿no? Con la definición sola no me alcanza. Lo que tengo que hacer también después es lo que se llama la implementación, como le digo yo con un castellano por ahí más claro, el cuerpo. O sea, uno puede definir después el cuerpo de la función. Venimos acá abajo y le damos el cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Hacemos copiar y pegar, lo mismo que pusimos arriba del main, sacamos el punto y coma y ponemos llaves. Y dentro de esas llaves hacemos el algoritmo. Es decir, hacemos lo que tiene que hacer esta función. ¿Qué tiene que hacer esta función? Tiene que hacer lo que habíamos hecho en el main antes. ¿Qué era? Defino un entero resultado. En esta variable que se llama resultado, lo que voy a hacer es que voy a almacenar. Voy a almacenar la suma entre n1 más n2. Entonces, agarro los dos datos que tengo, n1 y n2, no importa cuáles son, los sumo y los guardo en resultado. ¿Sí? Este resultado es el resultado de todo mi algoritmo. Y ahora bien, yo lo que quiero es que mi resultado sea entero y que mi función me lo dé. Eso se escribe así: return, es decir, mi función me va a retornar o me va a dar como resultado una determinada variable entera. Que en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser la variable que se llama resultado. ¿Sí? Entonces, una vez que uno hace esto, una vez que ya hicimos esta función, ¿qué quiere decir? Que cada vez que quieran sumar dos números enteros, simplemente pueden llamar a esta función entero. Sumar entero. Vamos a probarlo, si se entiende. Si yo quiero hacer printf, la suma de 3 con 6 es 2 puntos, porcentaje de. O sea, acá voy a mostrar la suma entre 3 y 6.
desde ya que esto es una pavada y podríamos hacer 3 más 6, ¿no? Desde ya. Estamos tratando de entender el concepto. Entonces, acá ¿cómo haría para mostrar la suma? Digo, bueno, yo ya tengo una función que suma, así que la llamo sumar enteros. Y acá, entre paréntesis, le digo qué enteros voy a sumar. Y voy a sumar el 3 con el 6. ¿Sí? Entonces, printf muestra un entero. ¿Qué entero? Y el entero que sale de acá, de sumar enteros. Sumar enteros, estoy llamando a esa función. Le digo, che, función sumar enteros, sumame el 3 y sumame el 6. La función sumar enteros dice, ah, bueno, tu 3 es mi n1 y tu 6 es mi n2. ¿Qué tengo que hacer? Los tengo que sumar. Los guardo en una variable resultado y te devuelvo resultado. Te escupo el resultado, como digo yo. Entonces acá se muestra por pantalla lo que me devolvió la función, el resultado. Lo voy a compilar. ¿Sí? Efectivamente 9. Entonces, si queremos sumar cualquier otro número, qué sé yo, 31 y 16, sigue funcionando todo joya. 47. ¿Bien? ¿Fui claro con lo poquito que dije por ahora? Porcentaje de llama directamente el retorno. Claro, el retorno es entero, así que yo estoy mostrando un entero. ¿Sí? Por ahí, para que sea más claro, haríamos lo siguiente. De paso, vamos a hacerlo así. Defino una variable int que se puede llamar suma. ¿Sí? Y acá guardo la suma. Por ahí así se entiende más. Yo llamo a mi función sumar enteros, le digo, che, sumate el 31 y sumate el 36. Mi función hace lo que tiene que hacer, consigue el 47 y ese 47 me lo devuelve acá, ¿sí? Y ese 47, para no perderlo, lo guardo en la variable suma. Entonces yo ahora hago otra suma, ¿sí? Por ahí se entendió más. O sea, la función hace un montón de cosas y me devuelve un único valor. Si yo no quiero perder ese valor, tendría que almacenarlo en alguna variable, ¿sí? Entonces yo compilo y efectivamente va a ser lo mismo. 47. Perfecto. Bien, ahora supongamos que quiero calcular el promedio entre dos números. ¿Sí? Promedio entre dos números. Es lo siguiente que vamos a hacer. El promedio entre dos números, ¿qué tipo de resultado va a ser? Flotante, ¿no? Entonces, el tipo de dato que me va a devolver mi función es float. ¿Cómo se puede llamar? Bueno, promedio de dos enteros. Yo voy a calcular el promedio entre dos enteros. ¿Entre qué enteros? Y no me importa, pero se va a llamar entero 1 y el otro se va a llamar entero 2. ¿Sí? Entonces nos olvidamos del main, nos olvidamos de lo que estamos resolviendo y simplemente nos enfocamos en este pedacito de algoritmo. Es decir, bueno, yo necesito un algoritmo cortito que calcule el promedio entre dos números. ¿Y cómo hacemos? Y lo hacemos como siempre, ¿no? Float suma igual E1 más E2. ¿Sí? Primero sumo, después defino un promedio igual suma dividido 2. Bien, y acá viene el retorno, lo que me retorna mi función. ¿Qué me tiene que retornar mi función? O sea, ¿cuál es la variable que me tiene que retornar la función? ¿Cuál es la variable importante, si quieren? Promedio, ¿no? Efectivamente, promedio. O sea, todas las otras no me interesan, me interesa el resultado final, promedio. ¿Sí? Entonces venimos acá y vamos a hacer algo parecido, solo que con promedio. Vamos acá a guardar un promedio que va a ser flotante.
y vamos a calcular el promedio entre estos dos números, pero con la otra función. ¿Sí? Vamos a calcular el promedio entre 31 y 16. Eso daba 47, así que la mitad del 23.5. Y vamos a mostrar. Vamos a compilar. Bien, 23.5. Está todo joya. ¿Sí? Si yo cambio estos números, el promedio sigue dando bien. Bien, perfecto. ¿Se entendió esto? ¿Cómo fue? Entonces la idea de esto es que todos los algoritmos pasen a quedar relegados afuera del main y separaditos en bloques con nombre propio. Entonces ustedes me entregan un trabajo, un TP, un parcial o lo que sea, y yo veo que está todo bien, pero a la hora de calcular algún promedio les está mostrando mal por pantalla, ¿yo qué hago? Vengo y me fijo este pedacito de código nada más. Todo lo otro que hicieron ni lo miro. Me fijo en particular en donde está el problema. ¿Sí? Bien. Una cuestión que pensé que alguien me iba a decir, pero nadie me lo dijo, es la siguiente. Yo acá, en promedio de dos enteros, si se fijan, ¿qué hice? Primer renglón, ¿qué fue lo que hice? Sí, declaré la suma, la llamé suma y sumé dos enteros. El problema es que esto que está acá, sumar dos enteros, yo dije, bueno, esto yo ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Yo ya no sumo más enteros. Los enteros yo ya los sé sumar, ya los sumé, ya le puse un nombre a esa operación. Así que no la vuelvo a hacer nunca más en mi vida. Y si se fijan, la estoy haciendo otra vez. Entonces, lo ideal sería siempre reutilizar las cosas que uno ya tiene hechas, ¿no? Entonces, en vez de poner E1 más E2, llamo a la función que suma dos números enteros. ¿Sí? Esta es la idea de una programación sana, ¿no? Que uno siempre vaya reutilizando todo lo que ya tiene. Vamos a ver si funciona o si hay que castearlo. No, funciona bien. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Fue una sutileza que pensé que alguien le iba a gritar por ahí, pero no. ¿Sí? Lo puso como float y no como int. Sí, lo puse como float a la suma. ¿Por qué? Porque después cuando haga entero dividido 2 me va a dar entero. O sea que me dé flotante la división. ¿Sí? Recuerden siempre hacer ese truquito con C. Bien, entonces acá estamos reutilizando algo que ya sabíamos hacer. La idea de esto también es que uno se vaya olvidando las cosas, ¿no? Pero si uno está 5 días luchando con un algoritmo porque no le sale, porque no entiende cómo hacerlo, si después de esos 5 días le salió y el algoritmo funciona, listo, a ese algoritmo le ponemos nombre, le ponemos Pepe, y dentro de 9 años no tengo por qué acordarme cómo se hacía ese algoritmo que tanto me costó. Simplemente lo llamo, digo, bueno, acá hago Pepe. Y listo, se ejecuta y ya lo hiciste, ya sabías hacerlo. Entonces, eso también es una ayuda. Si no, uno tiene que recordar todo cómo se hace en su cabeza, ¿no? De esta forma, listo. Uno resuelve un problema y una vez que lo resolvió, esa respuesta la utiliza las veces que la necesite. Bien, podemos seguir un poquito más. Supongamos ahora que quiero el calcular la suma entre varios números. O sea, calcular la suma entre los números del 13 al 22. ¿Sí? Quiero sumar todos los números entre el 13 y el 22. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Con una función, o sea, una función que sume entre varios números. ¿Cómo haríamos eso?
sea, quiero sumar el 13 más el 14 más el 15 hasta el 22. Sí, eso que dice Nicolás está bastante bien, pero vamos de a poco. O sea, primero vamos a definir la función que lo va a hacer. ¿Sí? La función, ¿qué tipo de retorno va a tener? O sea, el resultado, ¿cómo va a ser? Voy a sumar muchos enteros, no sé cuántos son, pero los voy a sumar. Sé que el resultado va a ser entero. Ponemos un nombre, suma entre dos enteros. Estoy declarando mi función que se llama suma entre dos enteros. ¿Entre qué enteros? Y no sé, el entero 1 y el entero 2. Y ahora pasemos al algoritmo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el algoritmo de sumar números entre dos enteros? Como necesito sumar, voy a necesitar un contador, o un sumador, o una variable suma, como quieran. ¿Cómo sería mi algoritmo acá? Lo bueno de las funciones y de las funciones es que uno se desprende del problema inicial y se enfoca solamente en esto. Yo quiero sumar todos los números que haya entre E1 y E2. Me olvido del para qué, simplemente lo hago. Entonces a nuestro problema uno lo separa, lo divide en varios módulos de dificultad muy menor, ¿no? Uno se olvida del parcial y va enfocándose en pedacitos pequeños. En este caso, el pedacito pequeño que nos toca es la suma entre estos números. ¿Cómo haríamos para sumar todo entre esos números? Bueno, fácil. Podríamos hacer un for de int i igual a e1, o sea, un for que empiece en e1 y termine en e2. Y más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este era un 5 y este era un 10, empieza en 5 y termina en 10. Voy incrementando de 1 en 1. ¿Cómo hacemos acá la cuenta? Es contador igual contador más, en este caso, ¿sí? O sea, es un problema de una dificultad súper fácil de hace varias clases atrás, ¿sí? ¿Lo siguieron hasta ahí? Genial. Y como toda función necesita su retorno. Return, ¿qué es lo que va a retornar? ¿Cuál es la variable acá importante? La variable que almacenó el resultado. Contador, ¿no? Contador es la variable importante, la que nos va a decir el resultado final. Una cuestión importante es que en los return siempre va una sola variable. O sea, las funciones retornan una única variable, no pueden retornar contador, i, n, promedio, no, una sola. Cada función da un solo resultado. Hay algunos lenguajes que permiten cosas así, retornar varias variables, pero eso a nivel de paradigma está mal, ¿no? Las funciones, por definición, tienen que retornar una única variable. ¿Sí? Nada, eso. Ahora me acordé que a la mañana me preguntaron. Siempre una sola variable. Entonces, bueno, podríamos venir acá y hacer lo mismo. Vamos a hacer un printf. Vamos a usar este. Vamos a hacer un printf que va a sumar los números entre el 1 y el 100. O sea, va a sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 hasta el 10. ¿Cómo hago para hacer eso? Ya lo hice, así que simplemente llamo a la función, que no me acuerdo cómo se llama, suma entre dos números enteros. No, esa no es. Suma entre dos enteros, sí. ¿Entre qué números voy a sumar? Bueno, yo dije entre el 1 y el 100. Esto, si no me falla la memoria, por
house debería dar 5050. Probarlo. Efectivamente, la suma entre 1 y 100, 5050. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería el procedimiento? Entonces, si no nos gusta así, la podríamos haber almacenada en una variable entera cualquiera. ¿Sí? ¿Va bien por ahora? Perfecto. Por acá alguien me lo había dicho, si se fijan. Yo acá otra vez cometí un pecado, ¿no? El octavo pecado capital. Estoy sumando. ¿Por qué estoy sumando si yo ya dije que yo ya sé sumar y no quiero sumar nunca más en mi vida? Entonces, si yo voy a sumar contador más i, podría llamar a sumar enteros. Le pongo contador, coma, ¿sí? O sea, eso sería aún mejor todavía. En este caso, como es una pavada como una suma, pues puede pasar por alto, ¿no? Pero si fuera algo un poquito más complicado que una suma, ¿para qué lo van a hacer dos veces? Si ya lo tienen hecho. Bueno, 5050, nada cambia. Yo ahora hago hincapié en esas cosas para que se entienda el concepto, ¿sí? Si ya sabemos sumar, le pusimos nombre, ya está, no sumo nunca más en mi vida. Las sumas las hace sumar enteros. Yo ya no sumo más. Ese concepto es importante. Bien. Bueno, ya vimos enteros, flotantes. Créanme que retornar un doble es lo mismo, no hay ningún cambio. Retornar char o cadena de caracteres lo vamos a ver en la clase que viene, porque tiene su vueltita de rosca aparte. Pero ahora vamos a ver otro tipo de funciones que son las siguientes. Por ejemplo, si yo le pregunto a Maxi, che, ¿qué edad tenés? Maxi me responde 22, o sea, me devuelve un entero. ¿Sí? Si yo le pregunto a Agustín, ¿cuánto medís? Agustín me dice 1,78. Me dice un flotante. Con el mismo concepto le podría preguntar a Nicolás, che, decime tu género, y me devuelve una M, un char M de masculino. Hasta ahí iríamos bien. Ahora, le digo a Marianela, Marianela, andate, y Marianela ha cerrado sesión. Marianela se fue, no está más. No me dio ningún resultado ella. No me dijo ni 4, ni 5, ni adiós, nada, se fue. ¿Por qué? Porque la eché. ¿Sí? Eso, cuando la función no te da ningún valor, simplemente hace una acción. O sea, si la función hace una acción, pero no te devuelve un resultado, se llama procedimiento. ¿Sí? Entonces, si yo llamo una función y esa función no me devuelve ningún valor, simplemente hace cosas, se llama procedimiento. O sea, es una función también, simplemente que es un tipo particular. Es una función que no tiene esto, no tiene retorno. ¿Sí? Sí, ahí como dice Marianela es esto, ¿no? Reutilizar se refiere a esto, a llamar una y otra vez a algo que ya hicimos. Eso es reutilizar. La palabra correcta se llama reutilizar código. O sea, volver a usar cosas que ya hicieron, para no tener que volverlas a hacer. Y no cometer errores que antes por ahí no habían cometido o luchar con problemas que ya solucionaron. Entonces, procedimiento es una función, solo que es un tipo de función que no devuelve ningún valor. ¿Sí? Vamos a ver varios tipos durante todo el año, vamos a usar bastantes procedimientos, pero con lo que sabemos por ahora, y más siendo la primera clase de función, los procedimientos principalmente los vamos a usar para mostrar por pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, supongamos que queremos hacer el procedimiento que se llama dibujar rectángulo, ¿no? Volviendo a la clase 1 o la clase 2. Vamos a dibujar un rectángulo. ¿Sí? Entonces mi procedimiento se llama dibujar rectángulo. Los parámetros son las cosas que necesita mi función para funcionar, para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si yo le digo a Maxi dibuja un rectángulo, ¿qué me va a preguntar Maxi?
Me va a decir, y bueno, ¿y de qué medidas? O sea, si no, no va a saber qué rectángulo hacer. Entonces, cuando uno necesita algún valor, algún dato, como para poder hacer su acción, ahí es porque uno necesita parámetros de entrada. Entonces yo necesito un entero, que podría ser las columnas, y un entero que podría ser la cantidad de renglones. Entonces acá tenemos el procedimiento. El procedimiento se llama dibujar rectángulo, y este rectángulo va a tener una C cantidad de columnas y una R cantidad de renglones. ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo que poner? Acá adelante, si dije que no va a dar ningún resultado. O sea, cuando dibujo el rectángulo no me va a decir ni 5, ni 3.4, ni menos 10, no me va a dar ningún resultado. Eso implica que no tengo que poner nada, entre comillas. ¿Por qué? Porque el nada en C y en varios lenguajes se llama void. Entonces, cuando uno tiene un procedimiento, el retorno o el resultado se pone void. Void quiere decir no me va a dar ningún resultado. Lo que no quiere decir que no haga nada, simplemente no me va a decir ningún resultado. ¿Sí? Y bueno, después la técnica es igual. Uno agarra lo que se definió arriba del main y lo hacemos afuera. Venimos acá, bueno, acá vamos a darle el cuerpo al procedimiento. ¿Cómo sería el algoritmo ahora, no? El algoritmo es súper fácil. El algoritmo ya lo sabemos hacer de varias clases atrás. El algoritmo es dos for anidados, donde el primer for se mueve con el renglón que empieza en 0 y renglón termina en R. ¿Sí? Renglón más. Recuerden que siempre cuando dibujan figuritas, el for exterior, el for externo, mejor dicho, el primer for, tiene que ser el de los renglones. ¿Sí? Y después internamente otro for que va desde in columna igual 0 hasta columna menor que C. ¿Cuál es R y cuál es C? No importa. Pusiste renglón. Gracias, ¿dónde? Bien, entonces voy a dibujar tantos renglones como me dice mi parámetro de entrada. Y en cada uno de esos renglones voy a dibujar tantas columnas como me lo dice mi columna de entrada. Columna de parámetro de entrada. Muchas gracias. Columna de parámetro de entrada. Entonces, acá ¿qué hacemos? Printf, cualquier cosa, ¿no? Una X. Entonces, en cada columna de cada renglón voy a dibujar una X. Y cuando terminé con todas las columnas de ese renglón, hago printf, comillas, n para dejar un renglón. ¿Sí? Y listo. Este es el algoritmo que más o menos usábamos siempre para poder dibujar un rectángulo. ¿Sí? Y acá viene el momento de return. ¿Qué tengo que poner? Return, ¿qué? Return 0 no. ¿Por qué? Porque el 0 es entero. Yo no estoy diciendo que voy a retornar un entero. Estoy diciendo que no voy a retornar nada. Y no retornar nada implica que no pongamos el return. En los procedimientos no hace falta poner el return. También podrían poner return void. ¿Sí? Pero esto a más de uno no le va a funcionar. Después chequenlo si les funciona a ustedes. Pero el año pasado y los años anteriores tuvimos bastante problema con esto. Así que pueden no poner nada. Total, yo no voy a esperar ningún resultado. Así que uno no pone nada y listo, está todo bien, todo coherente. Así que si no voy a dar ningún resultado, no retorno nada. Simplemente hago todo esto. Bien. Entonces vamos a probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Lo pruebo siempre desde mi querido main. ¿No? Vamos a llamar al procedimiento que se llamaba dibujar rectángulo. Y acá digo, bueno, quiero que el rectángulo sea de 4 por 11. Ejecuto. ¿Qué pasó? Columna menor que C, columna acá. ¿Qué pasó? Columna. Renglón. Acá puso una code. Más genial, gracias Nico. También me lo dijiste.
Viste, ahí me chutaste, gracias. Bueno, compilo y efectivamente acá tenemos nuestro rectángulo de 4 por 11. ¿Sí? Entonces, gracias a las funciones y los procedimientos, el problema del rectángulo, una vez que uno ya lo hace, listo. Ya lo tiene hecho para toda su vida. Entonces no tiene que acordarse cómo se hace. 3 por 3, un cuadradito. ¿Bien? 3 por 3. Acá me olvidé de dejar renglón. 3 por 3. ¿Sí? Sí, faltaría un barra n por acá, ¿no? Como para evitar que quede mal. Así nos aseguramos que arranca en un renglón vacío. Ahí está. Bien, entonces, ¿se entiende la fortaleza que tiene esto de reutilizar código y de usar funciones y procedimientos? La idea de las funciones y procedimientos es que uno en el main casi que no tenga nada. Si se fijan, en el main no tiene que haber nada de lógica. O sea, en el main no tiene que haber nada que pensar. El main a lo sumo tiene un par de printfs, alguna variable guardada, nada más. Pero no van a tener ni suma, ni resta, ni multiplicaciones, ni un for que hace algo, ni nada por el estilo. ¿Sí? En el main no hay lógica. En el main simplemente se llaman a funciones. Sí, el main se tiene que leer fácil. Se tiene que leer y entender. Estoy guardando una suma de dos enteros. ¿Qué enteros? El 31 y el 16. Estoy mostrando por pantalla esa suma. Estoy calculando un promedio, el promedio entre estos dos números. Muestro por pantalla el promedio. ¿Sí? Y acá hago un printf de la suma entre dos números enteros, entre el 1 y el 100. Y dibujo un rectángulo de 3 por 3. O sea, todo clarito. ¿Cómo lo hicimos? No importa, eso es problema de otro. En el main se entiende lo que hace el algoritmo. ¿Sí? En el main poner los get, los scan y los gets. No, la idea es que en el main nada. Nada de nada. ¿Sí? Pero bueno, si ponemos algunas cosas no importa. Pero podrías hacer una función que se llame pedir número, pedir entero, guardar entero. ¿Sí? Puedes hacer un procedimiento tomando los datos. Claro, ahí lo que dice Marianela es decir, bueno, dibujar rectángulo, ¿no? Dibujar rectángulo de C por R. En este caso, cuando yo sé cuántas son las columnas y los renglones, hago esto. Pero también podríamos hacer un dibujar rectángulo por teclado. Por teclado o un nombre más copado, dibujar rectángulo a pedido. Entonces, yo acá voy a hacer una función que va a dibujar un rectángulo. ¿Pero qué rectángulo? Y el que me pidan en el momento. O sea, con un print y con un scan me van a pedir el rectángulo que quiero. Entonces yo vengo acá y hago este procedimiento. El procedimiento dibujar rectángulo a pedido. Entonces, acá ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar definir un entero columna. Igual a 0 y un entero renglón igual a 0 y le digo a alguien, che, printf, ¿cuántas columnas? ¿No? Le pregunto a alguien que me diga, ¿cuántas columnas querés? Ese cuántas columnas querés, hago el scanf, porcentaje de, y lo guardo en columnas. Después hago lo mismo y le pregunto, che, ¿y de cuántos renglones lo querés? ¿Cuántos renglones? Lo guardo en renglones. Me falta la ampersand, lo pongo. Entonces, con esta función voy a dibujar un rectángulo, solo que el rectángulo no sé su medida, pero se la pido al usuario. El usuario me dice, bueno, yo lo quiero de tantas columnas y tantos renglones. Una vez que ya sé esto, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer otra vez el for, el doble for, con los renglones y las columnas, o mejor aún, puedo llamar a dibujar rectángulo. ¿Qué rectángulo voy a dibujar? El que me haya dicho el usuario. Columna, rectángulo. ¿Sí?
Esto también es un procedimiento, es void, así que no retorno nada. Entonces, por ejemplo, acá el chat se me va. Entonces, volvemos acá al main y bueno, ahora vamos a probar ese rectángulo, a ver si lo dibuja bien. Entonces acá lo voy a llamar a mi otra función. Dibujar rectángulo pedido. ¿Sí? Entonces, mi main va a mostrar toda esta porquería que hice antes. Va a mostrar mi triangulito de 3×3. Y ahora, triángulo pedido. A ver qué hace. Dibujó 3×3 y ahora me dice, bueno, ¿de cuántas columnas querés tu nuevo rectángulo? Y yo, mira, ahora lo quiero de 6 y renglones 10. Y acá está. ¿Ves? Lo pedís, lo tenés. ¿Por qué? Porque mi algoritmo ya estaba hecho. ¿Sí? No tuve que hacer mucho. Bien. Ahí si te fijas hice el print y el get o el scan, lo hice en una función, no lo hice nunca en el main, ¿sí? Respondiendo a la pregunta que había hecho alguien por ahí. ¿Ven? ¿Se entendió esto? ¿Ven qué prolijito que va quedando el main? Como que uno va delegando los problemas a pequeñas funciones. Profe, no hacía falta poner entre columna y renglón en el main. No te entendí. ¿Acá decís? No, mira. Dibujar rectángulo a pedido justamente no necesita ningún parámetro, no necesita nada. ¿Por qué? Porque es claro que necesita las columnas y los renglones, ¿no? Porque si no, no es adivino. Pero no lo necesita saber de antemano. ¿Por qué? Porque si bien no lo sabe, te lo pregunta. Entonces, ¿para qué se lo voy a dar como dato si después me lo va a preguntar? Entonces, no necesita ningún parámetro de entrada. Es por eso que acá yo no le di ningún parámetro de entrada. Le dije dibujar rectángulo. Ese procedimiento se encarga de preguntarme de qué tamaño quiere y después lo dibujo. ¿Sí? El que necesita el tamaño es este, es dibujar rectángulo solito a secas. Bien. Y ahora volvemos a volver a dibujar rectángulo. Por chat. No, por chat mucho no me gusta porque van a hacer copiar y pegar. No me gusta que hagan copiar y pegar. Prefiero subirlo en PDF. Así lo miran y por lo menos lo tipean una vez. Bien, ahora lo que vamos a hacer es este de acá, así tienen alguno con char, es voy a modificar esta función, este procedimiento, mejor dicho, ¿no? Yo siempre le digo función a todo, pero bueno, está bueno hacer la diferencia entre función y procedimiento, pero no olviden que los procedimientos también son una función que no devuelve nada. A mí a veces se me escapa y digo función cuando me refiero a procedimiento, pero es lo mismo, ¿sí? Acá dibujar rectángulo lo voy a modificar un poco. Le voy a mandar las columnas y los renglones como antes, pero también le voy a mandar un carácter. ¿Por qué? Porque yo acá en dibujar rectángulo, si se fijan, columna, renglón, hice los dos for, pero dibujé una X. ¿Por qué dibujé una X? Podría haber dibujado cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué otra cosa voy a dibujar? Y la que me hayan mandado por parámetro. Así que acá puedo tener otro parámetro que se llama char carácter. Entonces yo lo que voy a dibujar en mi rectángulo es también lo que me están pidiendo. Me están pidiendo columna C, renglón R y un carácter en particular. Así que acá en el printf hago carácter. Entonces voy a dibujar el carácter que me diga el usuario, en vez de dibujar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces vuelvo acá. No va a estar, para no vuelvo a hacer. Dibujar rectángulo. Quiero que el rectángulo sea de 6×3, pero ahora también le tengo que decir, bueno, pero yo quiero que dibujes ya no más la X, sino que ahora dibujate una R. Y ahora vamos a compilar.
Espero que no falle el otro. A ver. Sí, va a fallar este. O sea, este falla, ¿por qué? Porque me falta un dato ahora. O sea, el que está fallando no es el que dibujé, sino el otro, el que se ha pedido. Así que vamos a necesitar también un charc. Este que se ha pedido me pide las columnas y los renglones, pero también ahora necesito el carácter. Así que, ¿cuál es el carácter? Carácter C, dibujar. Tenía miedo que tire error eso, pero bueno, no quiero que miren esto ahora. Simplemente miren esto otro. Miren este acá, dibujar rectángulo. Necesita una columna, necesita los renglones y necesita un carácter. ¿Por qué? Porque hace el doble for iterando con las columnas y los renglones y dibuja este carácter en particular. Entonces yo vuelvo a mi main y le digo, bueno, dibujate un rectángulo de 6×3 con R. Así que ahora sí va a funcionar. Si se fijan, dibuja R. ¿Bien? Ya no dibuja más la X esa que había forzado yo. Ahora dibuja lo que yo quiera. Puedo decir, no, mejor dibujate una O. Y en vez de 6×3 que sea de 2×7. Entonces va a ser uno de 2×7. Con OS. ¿Sí? Y bueno, ahora sí podemos volver a la otra función que había borrado, dibujar rectángulo a pedido. Entonces yo voy a compilar. Me va a mostrar el rectángulo de 2×7 con O y después me va a decir, bueno, vamos a dibujar uno más. Y ahí me va a pedir los datos. Acá está el rectangulito de 2×7 con las O y ahora me pregunta, ¿cuántas columnas? Y dame uno de 5×7. Uy, mala mía, me mofé algo. ¿Qué falló fue este? No este. Recuerden siempre eso cuando hacen print y scan de caracteres o cadena de caracteres. No se olviden nunca del fflush, como hice yo recién. Y todo el otro parecía estar bien. Bien, está bien. Vamos a compilar otra vez. Bien. Dame uno de 5×7. ¿Y qué carácter? Y ahora no sé, ya se me acabó la creatividad, pero vamos con una arroba. Y acá está, 5×7 con arrobas. ¿Sí? Otro procedimiento así útil que podríamos hacer es el procedimiento salto de línea. O sea, básicamente cuando queremos pasar de un ejercicio a otro y dejar todas esas liñitas, podemos hacer un procedimiento súper fácil que haga un printf de dejar renglón y poner varias líneas, ¿no? Entonces hacemos el void salto de línea y acá hago printf. Printf que yo tenía un renglón en particular. Printf, esto que teníamos acá, una variable global. O sea, printf, dos renglones, varias liñitas, dos renglones. ¿Sí? Entonces cada vez que queremos separar entre un ejercicio y otro, por ejemplo, vuelvo al main, si queremos separar entre este ejercicio y este otro, entre dibujar el rectángulo y el rectángulo pedido, podría decir, bueno, salto de línea. Entonces definí el salto de línea, así que, por ejemplo, entre los ejercicios que son muy distintos, podemos poner esa función. Ahí estaría bien. Compilo. Y si se fijan, ¿ven? Acá tengo todo agrupadito lo de la suma y los promedios. Y acá tengo mi salto de línea.
salto de línea, después muestra el rectángulo. Salto de línea y después me vuelve a pedir que un nuevo rectángulo con columnas, renglones y caracteres. ¿Sí? Van viendo cómo queda todo bastante más prolijito, más ordenado y más fácil de encontrar el error, ¿no? O sea, si yo compilo esto y veo que esto funciona mal, ¿qué tengo que hacer? Me fijo, bueno, vengo al main y digo, lo que te anda mal es lo que está después del segundo salto de línea, es esto, dibujar rectángulo, ¿no? Y digo, bueno, hago doble clic y me fijo, ¿dónde está eso? Y eso está acá. Y está acá y solamente acá. Entonces lo único que tengo que hacer es revisar estos 3 o 4 rengloncitos y encontrar el error. Nada más. Entonces es súper importante tener todo separadito en pequeños módulos que desde ahora vamos a llamar funciones y procedimientos. Bien. Creo que no tengo mucho más que decir. No sé si fui claro con las cosas que dije o no. Lo que por ahora nadie me preguntó es por qué hice toda esa introducción a funciones globales, a variables globales y variables locales. ¿Por qué hice todo eso? Porque en las funciones y los procedimientos todas las variables son locales, ¿sí? Suma es una variable local de promedio entre dos enteros. Contador es una variable local entre suma de dos enteros. Entonces, yo por ejemplo, yo acá, suma entre dos enteros, no puedo agarrar a la variable promedio, ¿sí? Yo no puedo agarrar esta variable. ¿Por qué? Porque esta variable está definida en otro ámbito. Entonces, esa variable no la reconozco desde esta función. Entonces, uno siempre tiene que tener cuidado con la localidad de las variables, ¿sí? Lo mismo desde el main. Si yo digo, a ver con cuál lo puedo decir. Con carácter C. Si yo digo, ¿qué carácter habrá elegido el usuario? Yo no puedo venir acá al main y usar la C. ¿Por qué? Porque la C está definida acá, dentro de esta función, no está definida dentro del main. Entonces es importante que uno tenga cuidado con dónde está declarada cada variable, ¿sí? Y no trate de pasar las variables de un lado al otro. La única forma que hay de pasar una variable a otro lado, es por medio de return. Y lo que uno pasa no es la variable en sí, sino lo que pasa es el dato que está guardado en esa variable. Bien. Y lo otro importante es que si yo defino una variable global, número 7, ¿bien? Si defino una variable global que se llama número y vale 7, esa variable sí la puedo usar en todas las funciones. Acá puedo decir, bueno, retorname el promedio pero por número. Esto funciona bien, porque el número es global. Uno puede venir acá y decir, bueno, el contador no empieza en 0, empieza en número. Eso también es válido, porque el número es global. Entonces, ahora que sabemos funciones y procedimientos, podemos llegar a entender un poquito más el concepto de variable global. Las variables globales se las puedo usar en el main desde ya, como siempre, y se las puedo usar en cualquier otro segmentito del código fuente, o sea, se las puedo usar en cualquier otra función, ¿sí? Entonces las variables globales están buenísimas en ese sentido, que uno las usa todo el tiempo que necesite. Eso está bueno. Lo que está malo es que así como están disponibles en cualquier parte del algoritmo y en cualquier momento de la ejecución, eso implica que están ocupando memoria todo el tiempo. Entonces si uno tiene varias variables globales, está desperdiciando memoria porque seguramente esa variable no la tiene que usar a cada rato. Y lo otro malo es que si la variable global se la puede usar desde cualquier momento, si esta función, si por ejemplo la función números enteros me modifica número es la variable global, y la variable global después la uso en promedio, y después esa variable global después la uso en enteros, y después la uso en dibujar rectángulo, yo pierdo la traza de esa variable global. O sea, si una vez que la modifico, se modifica para todo el algoritmo.
Entonces uno ahí se empieza a volver loco y no sabe en qué momento cometió el error. Es por eso que es bueno evitar las variables globales también. No solo por el derroche de energía entiéndase memoria, sino también porque se hace intrazable la estructura del programa. Uno pierde el hilo del programa totalmente si uno empieza a alterar las variables globales a cada rato. Uno no se da cuenta dónde está cometiendo el error. Así que está bueno que tengamos el concepto, pero en lo posible no las vamos a usar, salvo para salir de algún apuro en algún momento. Pero la idea es que ustedes como buenos programadores no usen muchas variables globales. ¿Sí? Bien. Repito, no tengo mucho más que decir. No sé si el chat anda medio, ahí está. No, ahí lo que dijo Nicolás es medio lo que estuve diciendo yo en este último minutito, es justamente ese es el problema de las variables globales. Las variables globales se las puede usar en todo momento, el problema es que si la cambias en un instante, se cambió para todo el algoritmo. Entonces eso hace que sea muy difícil utilizar bien una variable global. Si la cambias en una función, se cambia para todo el algoritmo. Se cambia para siempre. Para siempre y por ende afecta a todo. Y bueno, el PowerPoint casi no lo usé, pero no importa. Venimos al PowerPoint. Acá tenemos la definición de función y procedimiento, que es lo que estuve diciendo. Es para ponerle un nombre a un segmento de código que se ejecuta más de una vez, como para no repetir código, para llegar a tener una buena reutilización de código. Diferencia entre función y procedimiento: la función me da un resultado, el procedimiento simplemente hace cosas y no me dice el resultado. La función hace cosas también, pero me dice un resultado final. El procedimiento simplemente hace cosas. Y después acá creo que ya tienen ejercicios. Bueno, acá tienen un par de ejemplos. En dibujar rectángulos, sumar, promedio. Miren tranquilos estas imágenes. Tiene un par de ejercicios parecidos a los que hice hoy. Y lo importante es lo que viene acá. Tienen varios ejercicios para hacer, todos muy fáciles, pero yo necesito que entiendan bien el concepto. O sea, no les va a explotar el cerebro ciertos ejercicios porque son todos muy simples, pero se van a empezar a familiarizar un poco con cómo es la estructura de las funciones y los procedimientos. Entonces, primer ejercicio: calcular la edad. Recibe un año de nacimiento y el año de hoy, nuestro año, y calcula la fecha de nacimiento. Calcular el índice de masa corporal, este ya lo hicimos. Recibe una altura y recibe un peso y nos devuelve un flotante. Dibujar el triángulo, nos da la base y la altura y lo dibuja. Calcular la hipotenusa, les doy los dos catetos y suponemos que es un triángulo rectángulo, porque si no, no tendría catetos. Así que calculamos la hipotenusa. Este nos devuelve un entero y ese entero es la cantidad de veces que aparece la letra en una oración. ¿Qué letra? Y la letra que acá me dicen. Por ejemplo, en la letra N, ¿cuántas veces aparece en la oración, qué sé yo, Padre Nuestro que estás en el cielo? No sé, ¿cuántas veces está la N en esa oración? Después, pedir un entero por teclado, o sea, printf y scanf, y retornarlo, o sea, devolverlo. Pedir un flotante por teclado y devolverlo. Y lo que está en verde no lo hagan porque es de vectores. Podrían hacerlo, porque no es nada del otro mundo, pero me gustaría a mí hacer un comentario en particular sobre eso. Y no lo quiero hacer hoy para que no se haga larga la clase. Así que lo verde no lo hagan. Si quieren, piénsenlo y háganlo, pero no pretendo que lo hagan en profundidad o que lo hagan bien. Yo después les comento algo. Y después, en el segundo es crear funciones que devuelven 0 o 1. 0 si es falso y 1 si es cierto, si es verdadero. Esto muchas veces se hace. Una función que nos devuelve si algo es correcto o no, si se cumple o no. Nos devuelve una especie de booleano, una especie de bandera. ¿Sí? ¿Qué funciones? Y esta. ¿Es bisiesto? Les mando un año y calcula si ese año es bisiesto o no. Entonces esto retorna 0 o 1. Después la función que retorna 0 o 1 y pregunta, ¿son iguales? Son iguales estos dos nombres, nombre 1 y nombre 2. La función es mayor de edad
donde yo les doy la fecha de nacimiento y la fecha de hoy, el año de hoy mejor dicho, calculan la edad y en base a eso me dicen si es o no mayor de edad. Y por último, este que retorna un 0, un 1 también, donde va a retornar 0 si no es palíndromo y 1 si la oración es palíndromo. Así que tienen para hacer todos esos ejercicios, que son todos muy fáciles, y los verdes los pueden ignorar tranquilamente. Mientras estaba hablando me acordé de una pregunta que dejé por ahí colgada, que alguien preguntó hace mucho, hace como media hora, nunca lo respondí, alguien dijo, ¿se puede definir la función y el procedimiento y darle el cuerpo todo arriba del main? O sea, ¿se puede hacer esto? ¿Está? ¿Se puede dar el cuerpo de la función y definirlo acá arriba también? O sea, ¿se puede hacer esto? Bien. Defino y doy el cuerpo. Defino y doy el cuerpo. Sí, efectivamente se puede hacer eso también. Todo arriba o incluso se puede hacer todo abajo. Pero por estandarización de una programación sana, la estandarización lo que dice es, primero se definen, prolijitas, se definen todas las funciones que uno va a usar o va a hacer, y después, al final de todo, se le da el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto más adelante, en varias clases más, todo esto va a formar parte de un archivo separadito. Todo esto otro va a formar parte de otro archivo. Entonces es bueno que ya nos vayamos acostumbrando a tener separada la definición de la implementación. Separada. Así ya nos vamos acostumbrando. Pero es cierto que también funciona tener todo. No es sano y no es lo que esperamos. Pero sí funciona. Perfecto. No, los ejercicios no se entregan, son para que practiquen. Seguramente tengamos parcialito el 8, creo. A ver, el lunes que viene es primero, ese lunes no, pero el 8 seguro sí. Y ahí ya tenemos para que entreguen algún ejercicio con nota. Bueno, no tengo más que decir. No sé si fui claro o no con lo que dije. Ustedes dirán. Esto es importante que lo practiquen, ¿no? Porque yo puedo ser muy claro o no. Pueden entender todo lo que estuve haciendo, pero si no se pueden hacer ustedes e inventar sus propias funciones y procedimientos, no van a lograr entender el tema. Sí, dentro de 2 semanas un parcialito de esto. De esto y de matrices que quedó medio colgado matrices. O sea, esto es fundamental. O sea, hoy aprendimos algo para que nuestra programación sea mejor. O sea, a partir de hoy somos mejores programadores que el lunes pasado. ¿Sí? Porque nuestros programas ya tienen otro aspecto. Ya parece que somos gente que sabemos. ¿Sí? O sea, por lo menos tiene buen aspecto. Antes no, antes era un monstruo que se leía de arriba para abajo, que nos ingeniábamos como podíamos. Ahora ya está bastante prolijito con lo que vimos hoy. ¿Alguna otra duda con esto? Vamos a estar varias clases con funciones y procedimientos. 3 fácil. Y bueno, y encima lo vamos a usar todo el año. O sea, en clases de funciones y procedimientos tenemos 2 o 3. Pero todo el año vamos a estar usando funciones y procedimientos. Así que lo vamos a aprender, espero. Y es importante que vengan a la clase que viene ya habiendo repasado esto, porque si no, no van a cazar una. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay ningún comentario, damos por cerrada la clase entonces. Yo en un ratito subo el video y el código. Está bien, no hay problema, Matías. Sí, me contaron de un caso que matricularon. No hay problema. Estamos en fase mañana con noche, así que no hay problema.
Lo único, chequea que estés en un solo campus, por favor. Que no hayas quedado en los dos campus. No, por ahora a los finales no se sabe nada. Está bien, Mati. Bueno, en parte mejor si no los diste, así no se me mezcla todo. Estás en los dos campus, bien. Entonces te tengo que borrar desde la mañana. ¿Estabas en lunes mañana o viernes mañana? Lunes mañana, listo. Yo ahora por ahí a la noche, si me acuerdo, yo te borro. Dale, si no, después hacemos acordar la semana que viene. Pero trata de estar en un solo campus, si no, después se va a generar problemas. Bueno, ¿alguna otra duda? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen comienzo de semana. Estamos viendo y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Buena semana.